Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América, en este programa Noche Literaria. Y también, con el paso del tiempo, podemos poner esta misma entrevista en algún otro programa relacionado con la literatura. Y también quisiera presentarles a Javier Alvarado. Y lo importante de Javier Alvarado, que es un poeta muy joven. ¿Y qué creen? Ya tiene 2 décadas escribiendo y tiene la fortuna de haber ya publicado 20 libros. Creo que es la primera vez que tengo a una persona que ha escrito 20 libros en tan poco tiempo. O sea, se podría decir en las últimas 2 décadas, 20 libros, un libro por año. Bienvenido, Javier Alvarado, al programa Noche Literaria de Radio Nuestra América en los Estados Unidos. Es un honor y placer tenerte porque eres el primer panameño que entrevisto en forma literaria. Creo que te comentaba que entrevisté también a tu paisano Rubén Blades en otra ocasión con respecto a su música y a sus actividades políticos sociales. Pero en cuestión de poesía, tú eres el primero. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Armando, por la invitación. No, al contrario. Platícame un poco, ¿quién es Javier Alvarado para que el público inmenso de Radio Nuestra América te conozca por las redes sociales y también por la radio? ¿Cómo te Bueno, describes para tú? empezar, me describo, como un poeta, digamos, muy arraigado al campo, a nuestras raíces. Yo nací en Santiago de Veraguas, Panamá, un 28 de agosto del año 1982. Y bueno, como lo mencionaste, tengo a la fecha 20 libros de poesía, 3 antologías. Y bueno, gracias a eso he podido viajar, conocer gente maravillosa. Y bueno, a eso estoy dedicado, a escribir poesía. ¿Estudiaste algo relacionado a prosa, métrica o todo es pensamiento libre? No, mira, hice un año de periodismo en la Universidad de Panamá, pero luego me cambié a la carrera de lengua y literatura española. Y claro que allí hay lecciones de métrica, de poesía, de literatura, de diferentes periodos de nuestra historia, pero también hubo, digamos, acercamientos autodidactas y también personas que durante el camino, bueno, de la escritura me enseñaron eh, consejos de perspectiva, así que ha sido, digamos que por diferentes partes ha sido esta formación. Muy bien. ¿Y quién es tu referente del siglo de oro español? Por ejemplo, yo recuerdo a Gutiérrez de Cetina. ¿A quién más? Lope de Vega. Bueno, ¿Quiénes son tus fuertes? para mí, bueno, puedo mencionar a Luis de Góngora y Argote, Uh-huh. y Francisco de Quevedo y Villegas, el que mencionaste, Lope de Vega, Calderón de la Barca. Así que bueno, digamos que esos son los maestrazos que, Ese es y prácticamente bueno, el Estado Mayor literario, ¿no? Los títulos y los es, nombres. exacto, y acá de nuestra América ya también la inmensa Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana. Sí. Sor Juana. Sí, aquí tuve una entrevista con una persona, Lidia, creo que se apellida, no me apellido su nombre, Lidia. Es una conocedora de Sor Juana, e inclusive para dar a conocer a Sor Juana, se viste de Sor Juana y representa a Sor Juana. La representa a ella, y actúa, habla como ella, bueno, lo que pensamos que cómo hablaría Sor Juana. Está muy interesante, aquí la tuve. Y así duramos como 1 hora de entrevista y todavía la sigo poniendo la entrevista de vez en cuando la gente lo pide. Entonces, Sor Juana Inés de la Cruz, muy importante mujer, muy adelantada a su tiempo, ¿no? En ese tiempo Claro. era muy discriminada la mujer y más atrevida a escribir los sonetos y toda esa gran obra que hizo ella. Entonces es otro referente. Mira, y de los poetas latinoamericanos como Neruda, Gabriel García Márquez, ¿alguno de ellos te ha interesado? Bueno, claro que sí, mira que, pero antes de, digamos, de hablar de Latinoamérica, hago hincapié de que cuando empecé a escribir,
Ujú, Esto quise conocer las raíces, ¿no? La poesía panameña. Entonces me dediqué a visitar y a entrevistar a muchos escritores, no solamente poetas, sino narradores, novelistas, cuentistas, dramaturgos, poetas. Y fue una experiencia maravillosa porque puedo decirte que a mis 38 años fui el último poeta que conoció a los poetas de la vanguardia de Panamá. Ya estaban muy mayores, algunos ya, bueno, ya no están con nosotros. Entonces eso fue un periodo mágico para mí, un periodo de mucha formación y de mucho aprendizaje. Luego, claro, ya esto, por ejemplo, en la secundaria tenía a mi profesora de literatura que también ya ella bueno, me inculcó a mí pues ese fervor y digamos esa admiración por Gabriel García Márquez, ese gran narrador. Y después, claro, en el camino fui conociendo a Pablo Neruda, fui conociendo a Octavio Paz, Jorge Luis Borges, ujú. un contacto también con la poesía chilena. De hecho, mi tesis después fue sobre Palo de Roca, pero allí está Gonzalo Rojas, Nicanor Parra, Gabriela Mistral, y también la gran poesía cubana, porque tuve la suerte de que una poeta, Moravia Ochoa, de acá de Panamá, ella fue agregada cultural en Cuba y su casa estaba llena de libros de autores cubanos y bueno, ahí tuve el acercamiento con Fayad Hamis, con Eliseo Diego, con Virgilio Piñera. Y bueno, con un viaje a Cuba, ahí tuve, digamos, como la gran suerte de comprar en el malecón gracias a un profesor, porque no tenía ya dinero, imagínate tú que ya me había gastado todo y recuerdo que estábamos en el malecón y había así una venta de libros y decía poesía completa de José Lezamalín. Y resulta que costaba $5 y el profesor me dio los $5 y resulta que después en la casa nos dimos cuenta que el libro estaba hasta firmado por Lezamalín. Y ahí estuve la gran suerte, bueno, de acercarme a ese prodigio de nuestra lengua, desde el neobarroco, el gran José Lezama Lima. Así que bueno, digamos que esos son autores de cabecera. También de México está José Carlos Becerra y de Argentina la gran Olga Orozco. Ujú. Muy bien, pues son muy buenos. También de Cuba recuerdo a Nicolás Guillén. No sé si Claro, sí. pues, sabes, son los clásicos también. El, tus libros, tienes el último, El Pastor Resplandeciente y Epopeya de las Comarcas. Platícame de esos dos libros en uno. Bueno, mira, este libro, que está de los dos en uno, te cuento primero de Popeye de las Comarcas. Muy Resulta que acá bien. en Panamá, en el área de la comarca Chiriquí, entre Chiriquí y Bocas del Toro. Bueno, ahí están asentados y también parte de Veraguas, varios grupos humanos originarios, entre esos los Nove Buglé, Vibrí. Y bueno, esto resulta que una empresa con un proyecto hidroeléctrico llegó y empezó a desplazar esta cultura. De hecho, bueno, la represa lo que hizo fue que inundó un petroglifo donde estaba narrada la historia de este pueblo y también el cementerio donde ellos iban a ver a sus parientes, a sus ancestros, todo quedó bajo el agua y hubo Ujú, mucha destrucción de la flora, la fauna. Entonces eso trajo una serie de enfrentamientos y también había un proyecto de minería. Entonces ujú, estos proyectos amenazan a la tierra. Entonces resulta que, bueno, ujú. escribí un poema y resulta que después me di cuenta que había un libro allí. Entonces el primer poema que escribí pasó a ser el poema que cierra el libro. No, Entonces, el hombre. último poema que escribí es el que abre el libro. Entonces, esto está, bueno, allí digamos todo, eh, también un aprendizaje, ¿no? De la mitología propia de esta gente, el enfrentamiento que hubo. Y resulta que, bueno, terminé el libro y me enteré que había un premio de los Juegos Florales y Panamericanos de San Salvador. Entonces lo mandé y bueno, gracias a Dios a la poesía obtuvieron el primer lugar y fue publicado por la editorial Valparaíso y eso me permitió tanto ir a la Feria del Libro de Madrid en España y también viajar a El Salvador donde hicimos una gira por diferentes departamentos y allá pude también encontrarme con historias de pueblos indígenas que fueron sometidos, que fueron diezmados, acribillados, luchando por sus derechos. Así que bueno, es un tema que está recurrente en toda nuestra América. Y en Panamá Y Panamá hay grupos indígenas todavía vigentes, ¿no? Que existen, ¿no? claro, sí, sí, ya esto bueno que te menciono, los Novebuglé, Ujú, Vibrí, también tenemos los Emberá, Gounán, en el área del Darién, tenemos los Gunas, los Teribe, los Bocotas, o sea, hay varios grupos humanos aquí originarios.
El poema este que dijiste que en la epopeya de las comarcas, ¿lo tienes ahí que lo pudieras declamar aquí para Sí, nosotros? claro que sí. Escuchamos. De Epopeya de las Comarcas. Ya la luz se habrá posado sobre los árboles hundidos como una temible dehesa. No recuerdes esos pasos que se abrieron y se agigantaron para reconocer a la montaña. Escaparíamos de los metales y de las piedras preciosas, mientras nuestras leyendas duermen sin importar la canción y el precipicio. Esa agitación que nos devuelve a la tempestad sangrienta, un rayo que destierra la enfermedad de otros visitantes, un fuego plano que atraviesa el cañaveral y las aguas. Así estarás tú ahora que hay verano, ahora que hay invierno y no llueve, que se ha ido para siempre la congoja que hincha los lirios, que nos hemos puesto a llorar y que el río ha decidido salir de nuestros ojos y de nuestros ojos sale una abundante leche de sapo, una leche de sapo que encegueza a las estrellas, a la voluntad de las membranas, a los caminos donde nos perdemos al cuartearse nuestros sollozos sobre el barro implacable. Ya no hay río, ya no hay tierra, no hay sentimiento ni melcocha. Acampemos y durmamos cerca de mi casa está bajo el agua, allí crecí, no tengo a dónde ir, a dónde morar, a dónde emigrar. Ya no somos aborígenes, ya no somos indígenas, ya no somos cholos, ya no somos amerindios, isleños, norteamericanos, centroamericanos o sudacas. No hay visita a nuestros muertos cuando ha quedado el cementerio bajo el agua, las moradas familiares junto al delirio de no tocar las piedras dimensionadas por nuestros ancestros. Así hemos venido en marcha todos, descalzos con la tierra, el agua a las rodillas, a ver cómo se inunda el cementerio comarcal y dejar en esa caminata algunos versos, algunas ofrendas que despidan al tata y a la mama, a los hermanos, a los pájaros terráqueos, a las iguanas del aire, confundiendo algún reloto, alguna pavana en marcha. Bajo mis pies están los restos mojados de mis padres. Ya no podré tocar nada que nos retraiga como la tierra o el recuerdo del lodo y de las hierbas silvestres. Más pequeños nos hacemos. Cuando el proyecto de la hidroeléctrica inundó nuestras chozas, y el tributo a los que habitan el otro plano, la pradera de otra realidad. Ahogados todos, ahogada mi historia, ahogada tu historia, ahogada nuestra historia, ahogada la luna, ahogado el sol. Siento que el poema es tratar de recuperar las tierras conquistadas. Sí, exactamente. Digamos, el himno de las desapariciones. Bueno, cómo se va perdiendo todo, ¿no? A través de este choque, digamos, de cultura, choque de tiempos, porque por una parte está el discurso, digamos, de la modernidad, pero también está el discurso de la tierra, el discurso de la preservación de nuestra naturaleza. Entonces, esos choques son tan violentos que repercuten en la sociedad, repercuten en la política, en la cultura y por ende en la literatura. Pues muchos podremos estar en contra de lo que hicieron los invasores europeos en estas tierras, pero en cierta forma heredamos de ellos el lenguaje que tú y yo estamos hablando, los apellidos que tú y yo tenemos, pero en cierta forma como que yo siento que en la sociedad moderna hay un rechazo a las tradiciones indígenas, a las tradiciones de las personas que siguen luchando por esas tierras que fueron usurpadas en su tiempo. ¿Consideras tú que es tiempo para poder recuperar lo que se perdió? ¿Tú crees que es prudente? Yo considero que, claro, el impacto en nuestra historia ya es irreversible lo que ocurrió, pero sí creo que estamos en un periodo de que podemos conservar nuestro planeta, nuestras tierras, esos territorios ancestrales, porque ellos están luchando por la preservación. Imagínate tú, estamos ante el calentamiento global, la contaminación desmedida, la tala, y la verdad que los pueblos indígenas lo que están haciendo es preservar este planeta en que vivimos, y si seguimos destruyéndolo de manera indiscriminada, nos Perdón. van a venir una serie de repercusiones que eso lo vamos a ver nosotros y las generaciones que vienen. Así que esto creo que es pertinente lo que ellos hacen. Entrevisté hace como un mes o menos de un mes a un escultor mexicano y platicamos del mismo tema que tú y yo estamos hablando y él dijo que entre los círculos en donde él se envuelve,
tienen miedo de que al paso que vamos, la humanidad no tiene más vida en 40 años. Como que a la humanidad no se le da más que 4 décadas más para llegar a la destrucción como al ritmo de vida que estamos llevando. Y eso Es es que, muy, eso es alarmante. es que los pronósticos son muy serios. Imagínate tú, por ejemplo, yo recuerdo que mi papá tuvo una finca donde había un río hermoso y yo crecí nadando en ese río y resulta que ahora ese río está completamente destruido, casi seco. Por aquí cerca de mi casa, ahora que en mi pueblo también hay un río cerca y me cuentan mis papás, pues, que hace 50 años eso era agua viva, agua hermosa, clara, y ahora eso está totalmente contaminado, nadie puede ni pescar allí, ni bañarse ahí, ni lavar allí, ni nada. Entonces estamos viendo la destrucción de las fuentes y las riquezas naturales, entonces eso claro que es alarmante. Sí, es muy alarmante. El pastor resplandeciente. Desciende. Resplandeciente. Bueno, te ¿Pastor en qué cuento. sentido? ¿El pastor de ovejas? ¿Pastor Sí, religioso? ¿O es pastor de ovejas? Ok, sí. muy bien. Uh-huh. Bueno, es que tiene, digamos, la metáfora del pastor, ¿no? Tanto de las ovejas como también de las almas, ¿no? Resulta que, bueno, con este asunto de la pandemia, uno se ha replanteado muchas cosas y también, pues, a veces hay lecturas en el camino, personas que influyen. Bueno, te cuento rápidamente. Una poeta venezolana, María Antonieta Flores, me dejó hace unos años un paquete de libros porque no coincidimos y después de ya de 5 años, imagínate la persona con que se los dejó, me los entregó y ahí había un libro de un poeta venezolano que se llamaba Armando Rojas Guardia. Él falleció el año pasado. Era un poeta místico, maravilloso y con una profunda religiosidad. Entonces, digamos, al leer la poesía de Armando Rojas Guardia con este contenido religioso y también, digamos, con todos los cuestionamientos y la época que estamos viviendo, eso despertó en mí el interés de escribir poesía mística, poesía religiosa. Entonces escribí El Pastor Resplandeciente, que está escrito en sonetos. Y bueno, lo mandé al Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo y obtuvo una mención de honor. Ese año estuvieron de finalistas 8 españoles, una italiana y yo fui el único latinoamericano. Ganó una española y yo obtuve la mención de honor. Y para mí ha sido maravilloso porque me ha abierto muchas puertas y de hecho hace poco me llegó, pues digamos, las fotos de que el libro fue publicado en España. Me están por mandarme los ejemplares. Así que bueno, imagínate tú que eso pues ha abierto como un camino, ha abierto una beta y esto salieron los poemas del Pastor Resplandeciente, después escribió otro libro de poesía bíblica que se llama Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, que son las palabras del buen ladrón, y eso obtuvieron hace poco el premio Rey David de poesía bíblica iberoamericana en Salamanca. Entonces, bueno, resulta que te cuento, Armando, que para mí es muy difícil publicar, a veces cuesta tocar puertas de manos altruistas, pues tienes que recurrir a manos altruistas para que sufraguen una edición, etcétera, etcétera, porque aquí en Panamá es caro editar. Entonces, mis libros se han publicado fuera de Panamá en muchos casos y gracias pues a una periodista se hizo una entrevista, un reportaje a raíz del premio, de la mención del premio Fernando Rielo. Y esto se interesó el ministro de Cultura, él me recibió en el ministerio, fue a mi casa y conversó conmigo. Y bueno, se cumplió entonces la promesa de editar 2 libros en esta publicación que salió hace poco. Así que ahí está Epopeya de las Comarcas y El Pastor Resplandeciente. Muy bien. Este libro fue publicado en Panamá, por fin, ahí mismo en tu país, Sí, gracias a este publicado contacto, ¿no? Y a esta entrevista que tuviste con, me imagino, el con el jefe ministro. editorial, el ministro. Sí, sí, no, y resulta que, mira, qué curioso que, bueno, digamos que ese aparato de cultura fue hace muchos años dependencia del Ministerio de Educación, luego fue Instituto de Cultura y Deportes, luego Instituto de Cultura y finalmente ahora tenemos Ministerio de Cultura y es el primer libro que se publica ya bajo la figura de un Ministerio de Cultura. Así que bueno, es digamos, algo precioso, ¿no? Para recordar. Felicidades. ¿Tienes algo que puedas leernos del pastor resplandeciente que tengas ahí, que nos dé a todos una idea del contenido? Claro, Gracias. con mucho gusto. Bueno, voy a
a leer dos sonetos del Muy Pastor bien, Resplandeciente. perfecto. Escuchemos dos sonetos del libro El Pastor Resplandeciente de Javier Alvarado de Panamá. Este soneto, el soneto 79, Pastor que con tus silbos amorosos, Lope de Vega. Pastor que domas aguas y los vientos, que serenas la vida y la tormenta, este mirarte en fe que se incrementa, este orarte con todos los alientos. Pastor que de la piedra los cimientos yergues toda palabra que sustenta, la miel de las abejas tan violenta es el contrasentido en los acentos, porque Lope escribió por tus clavados pies, Góngora al dolido y triste leño, a Quevedo le ungiste los dos brazos. Toma estos versos puros y rimados en la sed interior que acoge el sueño por verte al fin, Señor, en los abrazos. Ahora el soneto 80. Muy bien. Tiene dos epígrafes. Toda persona está sujeta a las potestades superiores porque no hay potestad que no provenga de Dios y Dios es el que ha establecido las que hay en el mundo. Romanos 13:1. El otro epígrafe, mística aspiración hacia la nada o hacia el todo. Rosa Elvira Álvarez. Por ti sea la lámpara y la gloria y la serenidad en selva oscura, aunque es de noche soy filial criatura de tu luz que conoce ya mi historia. Sea la paz del mundo en palmatoria, tuyo mi barro, fértil la moldura, oveja en tu canción y en la pastura, mi sanación en alma narratoria, porque ya se hizo luz la noche magra, porque siempre te imploro tu cuidado, que todo sea en ti, solar, naciente, también lunar, el tiempo que consagra, las acciones agrandan al llamado, donde eres mi pastor resplandeciente. ¿Cuál es la cita bíblica que mencionaste? Romanos 13:1. Sí, Romanos 13:1. Romanos 13:1 se refiere a obedecer a las autoridades, ¿no? Sí, Sí. a las potestades de Dios. A las potestades, porque según lo que yo tengo entendido de Romanos 13:1, es donde las autoridades son parte de Dios, fueron establecidas por el mismo Dios. Por ahí vas, ¿no? Es lo que intentas exclamar en tu soneto. Sí. Ah, muy bien. 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 Está bien. No te lo digo yo porque yo soy teólogo. Entonces tengo un doctorado en teología y he dado clases de teología. Por eso me llamó la atención cuando citaste Romanos 13:1. Dije, ¿qué tiene que ver con las autoridades? Ya me lo acabas de explicar. Muy bien, gracias. ¿Dónde pueden adquirir tus libros? Si alguien de los radioescuchas o de los que nos están viendo por las redes sociales quisieran adquirir tus libros, si los puedes sostener el libro para que lo vean y también si me pudieras mandar una copia de la portada. Ya te Claro, puse bueno, ahí en el costado de esta plática, en la sección de charlas, ahí te puse el correo electrónico y cómo puedes entrar a la radio. Para poder yo también ilustrarlo con tu foto, la ficha publicitaria de esta entrevista. Y también que okay, te yo puedan buscar también. Así como me bueno, dijiste que tuviste que salir afuera para poder hacer cosas, pues ahorita estás a nivel internacional con esta entrevista. no, yo te agradezco mucho. Bueno, No, mira, a través de la plataforma Amazon Amazon. pueden, pueden hallar el libro Epopeya de las Comarcas, editado por Valparaíso Ediciones. Ajá. También se puede hallar esta antología que se llama The Onion Offering, que es bilingüe, español e inglés, también publicada por Valparaíso y que se vende en la página de Valparaíso y también está en ¿Puedes Amazon. ponerlo más vertical la portada? Acerca de tu cámara, acerca de la cámara. Ahí está. Más un poquito más, menos. Más atrás. Ahí está. Está bien. Ya así ya la gente lo identifica inmediatamente cuando lo vea en las redes sociales. Entonces, pues, está Sí, por Amazon, ¿verdad? sí, y Por la también edición pueden Valparaíso. hallar
Sí, también pueden hallar otros dos más, que esto es el libro Kafka en la aldea de la hipnosis y también Viaje solar de un tren hacia la noche de Matachín. Ese también está en versión bilingüe a través de la editorial Nueva York Poetry Press en Nueva York y también se vende por Amazon. Muy bien. ¿Hablas inglés tú? Algo, me Algo. defiendo, por decirlo así. Ok, nada más porque a veces tengo los programas en inglés y podemos hacer una entrevista para radio en inglés, pero tengo que buscar a varios para que se pueda dialogar. Y no todos no todos se animan a mantener un diálogo así constante en inglés, por eso no lo he hecho. Pero te tomo en cuenta porque tienes dos libros que están bilingües y eso es lo que sí me gustaría es que alguien lo leyera, una versión en español y una versión en inglés. Bueno, podemos, si quieres, hacer una entrevista, si gustas, con la traductora, que es panameña también y es ensayista, y yo sé que ella amablemente aceptaría, pues, participar. Lo que podemos hacer es hacer otra sesión con ella, me avisas cuando pueden y la hacemos en inglés. Yo Ok, empiezo en inglés y ella va en inglés y tú vas en español y que ella traduzca. perfecto, me parece muy bien y te Eh, agradezco mucho. O sea, yo puedo hacerla en inglés sin ningún problema y la presento a ella, quién es, bla, 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 y te presentamos con tus poemas, escogemos unos cuantos del libro de cualquiera de los dos que tengas bilingüe, das español y ella suelta el inglés, y damos la misma información donde se puede adquirir. Porque acá hay acá en Estados Unidos, dentro de la comunidad uh, latinoamericana, emigrada, inmigrada a los Estados Unidos y a los nacidos de aquí en Estados Unidos, tenemos mucho la costumbre de leer en los dos idiomas, como si fuera el propio. O sea, no tuvimos Claro, que ir a una escuela a aprender un idioma, lo aprendimos desde niños, ¿me entiendes? sí, Entonces, hay gente que le encanta leer en los dos idiomas. sí, Y hay de hecho, bueno, círculos, y hay círculos de poetas en muchas partes, y después a lo mejor un día tengo pensado hacer una especie como de cumbre poética bilingüe, latinoamericana con Estados Unidos. Entonces, hacerlo así, sí, tener varios poetas, a los chicanos, mexicoamericanos con sus poemas bilingües o mezclados inglés-español o nada más inglés o nada más español. Y tengo gente en México que son mujeres que hablan los dos idiomas, son nacidas en México, pero su educación ha sido mucho en idioma inglés. Entonces, tenerlos a ellos también, a ellas también, que hacerlo en grande. Y también me imagino que Carmen Nosal, la que te recomendó aquí, también Casa de Poetas en México con el profesor Francisco Javier Estrada, todos podemos unir esfuerzos, ahorita que la pandemia está dura, pues esto nos ha unido más a muchos latinoamericanos dentro del continente y también fuera del mismo. Entonces sería muy importante. ¿Algún mensaje que quieras darle a los poetas jóvenes que están más metidos en el internet y en sus celulares, que no le gusta leer? Porque creo que Sor Juana decía, hay que leer, leer y leer. Son bueno, yo creo palabras. que esa máxima, eso tiene que se va a repetir por siempre, hasta la saciedad y la eternidad. Uh-huh. Para poder escribir hay que leer, leer y leer hasta el infinito, porque hay que formarse. Yo creo que eso es importante para la literatura, porque curiosamente a veces hay personas que, bueno, quieren escribir, pero no han leído a los clásicos, no han leído a sus poetas, digamos, de raíces, y no leen, pues entonces es una situación complicada, la verdad, pero hay que leer. Para hacer literatura hay que leer. Hay que leer. Bueno, ese es el mejor mensaje que puedes dar a los radioescuchas de Radio Nuestra América, y te doy las más infinitas gracias por haber aceptado haber venido aquí al programa, y espero que no sea la última vez, sino que sean varias y tengamos este plan de hacer la poesía bilingüe para atraer más gente y también puedan adquirir tu libro en países de habla inglesa, que tenga también población latina para que lo vea en los dos idiomas. Te Sí, agradezco. se me ocurre eso y agradecerte, ¿no? Y esto,
bueno, está la traductora, la panameña, y también en Estados Unidos hay dos traductoras que son profesoras de una universidad allá, y también, bueno, podrías dialogar con ellas también, así que estaría bueno. Podemos tenerlas a ellas, a ti y un servidor, y hacemos una conferencia bilingüe sobre tus poemas. Una presentación de algún libro especial, puede ser los dos o uno a la vez, primero con uno y profundizarlo y darlo a conocer. Por mí sería fenomenal hacerlo en los dos idiomas. No, Y lo paso. gracias, Armando. No hay cuidado, inclusive poder abrir un programa exclusivamente de literatura bilingüe. Y a lo mejor abrimos contigo el programa. Gracias. Al contrario, muchas gracias, felicidades. Ahí tienes ya mis datos en la columna donde se hace la plática. Ahí está mi correo Ok, electrónico. Necesito portadas de tus libros, una mejor fotografía. No me acuerdo cuáles me mandaron, por ahí las tengo. Y para que sintonices a la radio, están ahí. Inclusive ahorita hay noche literaria en la radio. Acaba en unos 45 minutos del programa. Y por si quieres sintonizar. Ya después entran programas musicales. Muchas gracias. ok. Te agradezco Bueno, todo. gracias a ti. Buenas noches, ¿eh? Hasta luego. Seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo igual.